Un nuevo ataque aéreo israelí acabó con la vida de 20 personas, se hirió a otros 55 en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. La UNRWA denuncia el desplazamiento forzado de más de 150.000 personas que no tienen a dónde ir. Este jueves, Naciones Unidas presentó un informe en el que denuncia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los colonos y las fuerzas israelíes en Cisjordania, que dejan ya al menos 300 muertos palestinos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido que Israel ponga fin allí a los homicidios ilegales. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y una delegación de alto nivel de Estados Unidos liderada por Anthony Blinken se reunieron ayer para buscar mayor colaboración en materia migratoria. AMLO dijo haber llegado a importantes acuerdos mientras avanza la caravana migrante en el sur del país. Tenemos análisis. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Comenzamos en la Franja de Gaza, donde se registró un nuevo ataque de las fuerzas israelíes, esta vez sobre Rafah, al sur del enclave, y que dejó 20 muertos y 55 heridos. La cifra total de fallecidos en el conflicto supera ya los 21.300 según autoridades. Y tan solo este jueves los ataques dejaron 210 muertos, principalmente en Beit Lahiya, Han Yunis y Maghazi. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, denuncia el desplazamiento forzado de más de 150.000 personas que no tienen a dónde ir. La cifra total desde el inicio del conflicto ronda los 1.9 millones de personas. En este campo del centro de Gaza, estos refugiados vuelven a recoger sus pertenencias. Hasta hace unos días, esta escuela, gestionada por Naciones Unidas, daba cobijo a los palestinos del campo de Nuseirat. Pero los fuertes ataques israelíes les obligan a irse. La gente que se refugia en las escuelas no sabe a dónde ir. Primero nos desplazaron aquí, ahora en Rafah, seguimos atascados. La situación es la misma en Maghazi, 5 kilómetros más al sur. El miércoles, los refugiados se despertaron con el ruido de las bombas. Nos despertamos a las 5:30 de la mañana para rezar. Solo había civiles. Abrimos la puerta para que entraran los que querían rezar. De repente cayó una bomba. En los últimos días, el ejército de Israel ha matado a decenas de personas en varios campos de refugiados del enclave, tras declarar que amplía su ofensiva terrestre y señalar que es probable que la guerra con Hamás dure varios meses más. Nuestras fuerzas están combatiendo en varias localidades del centro de Gaza, una en un lugar llamado Al-Burej, donde llevamos combatiendo 3 días, matando a muchos terroristas y destruyendo infraestructuras, otro en Han Yunis. Columnas de humo han oscurecido el cielo de Han Yunis durante varios días. Aquí la gente se ha reunido para honrar la memoria de varios palestinos muertos en un hospital, mientras los habitantes de Gaza acatan las instrucciones de desplazarse hacia el sur. Hasta ahora no han encontrado la seguridad que esperaban. Casi 1,9 millones de gazatíes han huido de los combates desde el comienzo de la guerra. Mientras la guerra de Israel en Gaza continúa, se recrudece también la violencia contra la población palestina en los territorios ocupados. La Agencia de la ONU para los Derechos Humanos presentó este jueves un informe en el que denuncia el deterioro de los derechos humanos en Cisjordania ocupada y pide a Israel que ponga fin a los homicidios ilegales y la violencia por parte de las autoridades y los colonos contra la población palestina. A la fecha son 300 los palestinos que han muerto en los ataques. De los fallecidos, 79 eran niños. Hago un llamado a Israel para que tome medidas inmediatas, claras y efectivas para poner fin a la violencia de los colonos contra la población palestina, para investigar todos los incidentes de violencia por parte de los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes. Y este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país y Estados Unidos lograron un acuerdo para mantener abiertos los pasos fronterizos entre ambas naciones. Esto tras una reunión el miércoles entre López Obrador y una delegación de Estados Unidos que tenía como objetivo encontrar una solución a la crisis migratoria. Para profundizar en este tema, vamos a conversar con Ricardo Almanza Guerrero, internacionalista, experto en migración, seguridad y desarrollo. Ricardo, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en France 24. ¿Qué tal? El gusto es mío, Francisco, a la orden. Ricardo, quiero comenzar preguntándote cuáles son las principales conclusiones que se pueden sacar tras esta reunión entre México y Estados Unidos para abordar la crisis migratoria. Sí, mira, esta cumbre bilateral creo que se da en un momento muy importante. Recordemos que hace una semana se tuvo una llamada telefónica entre Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
precisamente para el tema del endurecimiento de los pasos fronterizos. Y luego, al inicio de esta semana, inició esta caravana migrante denominada el Éxodo de la Pobreza. Esto aludido a que es un año electoral, el próximo año 2024. Entonces se da en un contexto bastante complejo en ambas naciones. Y creo que las conclusiones que podemos tener es que Estados Unidos está preocupado precisamente también por una razón política. Tiene el presupuesto y están presionando el tema de los republicanos en la parte del presupuesto para más apoyo a Ucrania. Y esto tiene que ver con el endurecimiento de las políticas y la securitización fronteriza que requiere pues mucho más ahínco por parte del gobierno de Estados Unidos, y entre ello la presión para que el gobierno de México precisamente haga o endurezca estas políticas migratorias con estas caravanas que iniciaron este mes con mucha fuerza. Ricardo, justo lo mencionabas en tu respuesta recientemente acerca de las elecciones que se vienen en Estados Unidos. ¿Qué medidas podríamos ver en el futuro por parte de Estados Unidos para, primero, detener este éxodo, y cómo podría influenciar las próximas elecciones presidenciales, lo que se decía, por ejemplo, ahora? Yo creo que el papel precisamente de la migración se ha politizado, y es muy probable que veamos que se pueda renovar programas como el de Quédate en México, que hablaba sobre pues precisamente que los procesos de asilo, refugio se estuvieran en el territorio mexicano mientras se llevaran a cabo este proceso, y el endurecimiento de políticas como las que se tuvo en los gobiernos de Texas, como el SB4, que permite una expulsión inmediata por parte de los migrantes, violando el derecho internacional sistemáticamente. Entonces creo que va a haber una mayor securitización y un endurecimiento a las políticas migratorias por parte de Estados Unidos. México va a seguir en la parte de la retórica del respeto a los derechos humanos, de apostarle a los programas sociales de fondo para generar una solución integral que incluya también a los países centroamericanos en la mesa. Quiero preguntarte también, ¿a qué podríamos atribuir este aumento de las migraciones en el último tiempo, según tu opinión? Mira, es un contexto en el que ya es la parte post-pandémica. Entonces, de hecho, se ha tenido un repunte que es casi el doble de la pandemia del éxodo migrante, de alrededor de hasta 10,000 migrantes arrestados por día en Estados Unidos. Entonces, esto nos habla de que viene el proceso migratorio mucho más fuerte, va a haber un movimiento mucho más dinámico por parte irregular, y precisamente en el año electoral pues se van a jugar muchísimo de por medio, y sobre todo la parte del presupuesto de Estados Unidos, que es un condicionante siempre al tema migratorio, y la presión por parte de los republicanos para atender este tema, ¿no? Y la parte del gobierno mexicano, que también incluye el posicionamiento regional, que va a llamar también a los países como Venezuela, como Cuba, que también se atiendan estos temas políticos con Estados Unidos, que lo está poniendo en la mesa. Perfecto, toda la información entonces con Ricardo Almanza, internacionalista, experto en migración, seguridad y desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Al contrario, el placer es mío. Un saludo a todo tu auditorio. Nosotros continuamos. Un repentino aumento en el número de migrantes que llegan a las costas italianas se ha registrado en los últimos días debido a las buenas condiciones climáticas. El Ministerio del Interior de Italia dijo que 1.500 migrantes fueron registrados en solo 4 días, siendo la isla de Lampedusa donde se dio la mayoría de los desembarcos. Varios barcos de rescate operados por organizaciones benéficas han rescatado varios migrantes desde Navidad a la fecha. Cuando ya quedan pocos días para el fin de año, el debate sobre la prohibición de los fuegos artificiales en Alemania vuelve a encenderse. La policía alemana, grupos ecologistas y autoridades sanitarias han pedido la prohibición de los fuegos artificiales ante su uso indiscriminado. En Alemania es común que en vísperas de Año Nuevo los alemanes interactúen con pólvora de manera autónoma. Sin embargo, diversos grupos políticos intentan prohibir su uso en lugares cerrados y en centros de ciudades. Y así llegamos al final de este bloque informativo. Recuerde que siempre puede ahondar en nuestras noticias en nuestro sitio web, france24.com, y también en nuestras redes sociales. Continúe nuestra sintonía porque tenemos más preparado para ustedes.